Oíd, hijos míos, lo que nos dice el Espíritu Santo hablando del orgulloso. Será aborrecido de Dios y de los hombres, pues el Señor detesta al orgulloso y al soberbio. El mismo Jesucristo nos dice que daba gracias a su Padre por haber ocultado los secretos a los orgullosos. En efecto, si recorremos la Sagrada Escritura, veremos que los males con que Dios aflige a los orgullosos son tan horribles y frecuentes que parece agotar su furor y su poder en castigarlos. Así como podemos observar también el especial placer con que Dios se complace en humillar a los soberbios a medida que ellos procuran elevarse. Acontece igualmente muchas veces ver al orgulloso caído en algún vergonzoso vicio que le llena de deshonra a los ojos del mundo. Hallamos un caso ejemplar en la persona de Nabucodonosor el Grande. Era aquel príncipe tan orgulloso, tenía tan elevada opinión de sí mismo que pretendía ser considerado como Dios. Cuando más henchido estaba con su grandeza y poderío, de repente oyó una voz de lo alto diciéndole que el Señor estaba cansado de su orgullo y que para darle a conocer que hay un Dios, Señor y dueño de los reinos terrenos, le sería quitado su reino y entregado a otro, que sería arrojado de la compañía de los hombres para ir a habitar junto a las bestias feroces, donde comería hierbas y raíces, cual una bestia de carga. Al momento Dios le trastornó de tal manera el cerebro que se imaginó ser una bestia, huyó a la selva y allí llegó a conocer su pequeñez. Ver los castigos que Dios envió a Coré, Datán, Abirón y a 200 judíos notables. Estos, llenos de orgullo, dijeron a Moisés y a Aarón: ¿y por qué no hemos de tener también nosotros el honor de ofrecer al Señor el incienso, tal cual lo hacéis vosotros? El Señor mandó a Moisés y a Aarón que todos se retirasen de ellos y de sus cosas, pues quería castigarlos. Apenas estuvieron separados, abrióse la tierra debajo de sus pies y se hundieron vivos en el infierno. Mirad a Herodes, el que quiso dar muerte a San Jaime y encarceló a San Pedro. Era tan orgulloso que un día, vestido con su indumentaria real y sentado en su trono, habló con tanta elocuencia al pueblo que hubo quien llegó a decir: no, este que habla no es un hombre sino un Dios. Al instante, un ángel le hirió con una tan horrible enfermedad que los gusanos se cebaban en su cuerpo vivo y murió como un miserable. Quiso ser tenido por Dios y terminó comido por los viles insectos. Ved también a Amán, aquel soberbio famoso que había decretado que todo súbdito debía doblar la rodilla delante de él. Irritado y enfurecido porque Mardoqueo menospreciaba sus órdenes, hizo levantar una horca para darle muerte, pero Dios, que aborrece a los orgullosos, permitió que aquella misma horca sirviese para Amán. Leemos en la historia que un solitario lleno de orgullo quiso mostrar la firmeza de su fe. Habiendo ido a visitar a San Palemón, dio en su presencia grandes muestras de orgullo, hasta el punto que el santo le dijo caritativamente que con tanto orgullo era muy difícil tener la fe de la cual él se sentía tan orgulloso. Que no teniendo nada bueno de nosotros mismos, solo nos toca humillarnos y gemir delante de Dios, pidiéndole la gracia de que no nos abandone. Mas aquel pobre ciego, en vez de aprovecharse de tan caritativa amonestación, corrió a arrojarse a un brasero encendido y permitió Dios, para probar hasta dónde llegaba su orgullo, que el fuego no le dañase.
pero pasado algún tiempo cayó en un pecado gravísimo y vergonzoso contra la santa virtud de la pureza. El demonio se le presentó en figura de mujer, que le instó a pecar y sentóse junto a él. Como el solitario intentase abrazarla, el demonio se arrojó sobre él, lo molió a golpes y lo dejó tendido y sin conocimiento en el suelo. Reconociendo al fin su culpa, es decir, su orgullo, volvió a visitar a San Palemón y con lágrimas en los ojos le confesó su pecado. Cosa extraña, hijos míos, mientras estaba hablando con el santo, el demonio se apoderó de él, le arrastró con furia y le precipitó en un horno ardiendo donde perdió su vida. En todas partes y en todos tiempos hallamos ejemplos de cómo Dios se complace en confundir a los soberbios. Y no solamente el orgulloso es aborrecible a los ojos de Dios, sino que también resulta insoportable a los ojos de los hombres. ¿Por qué causa? Pues porque no puede avenirse con nadie. Unas veces quiere elevarse por encima de los que son iguales, otras quiere igualarse con los que están por encima de él, de manera que nunca puede estar en paz con nadie. Así es que los orgullosos están siempre en controversia con alguien, por lo cual todo el mundo los desprecia, huye de ellos y en realidad los odia. No hay pecado, hijos míos, que produzca un cambio tan radical en el que lo comete como el orgullo. Fijaos bien, por él un ángel, la criatura más hermosa, se convirtió en el más horrendo demonio, y entre los hombres a un hijo de Dios lo convierte en esclavo de Satán. Muy horrible es ese pecado, me diréis. Preciso es que quien lo comete no conozca ni los bienes que pierde, ni los males que atrae sobre sí, ni finalmente los ultrajes que infiere a Dios y a su alma. ¿Mas de qué modo podremos saber que hemos caído en él? ¿Cómo, amigo mío? ¿Quieres saberlo? Escucha bien. Podemos muy bien decir que este pecado se halla en todas partes. Acompaña al hombre en todo cuanto dice o hace. Viene a ser una especie de condimento que en todas partes penetra. Escuchadme un momento y lo vais a ver. Jesucristo nos presenta un ejemplo en el Evangelio, al hablarnos de aquel fariseo que fue al templo a hacer su oración, permaneciendo de pie ante todo el mundo y diciendo en voz alta: «Os doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, lleno de pecados. Empleo mi vida en hacer el bien y en procurar agradaros». Aquí tenéis el verdadero carácter del orgulloso. En vez de dar gracias a Dios por haberse dignado servirse de Él para el bien, mira todo aquello como si procediese de sí mismo y no de Dios. Entremos a examinar esto con más detenimiento y veremos cómo casi nadie escapa a las redes del orgullo. Así los viejos como los jóvenes, así los pobres como los ricos, todos se alaban y glorían de lo que son o de lo que hicieron, o mejor, de lo que no son y de lo que no hicieron. Todos se aplauden y gustan de ser aplaudidos. Todos corren de una parte a otra, mendigando las alabanzas de los hombres, y cada uno trabaja por atraerse a los demás a su propio partido. Así pasa la vida la mayor parte de la gente. La puerta por la cual el orgullo entra más copiosamente son las riquezas. En cuanto una persona aumenta sus bienes, la veréis ya mudar de vida. Hace lo que decía Jesucristo de los fariseos. Esas gentes buscan de que les llamen maestros, de que todo el mundo les salude, siempre aspiran a los primeros puestos, se presentan ricamente vestidas. Abandonan ya su primitivo aire de sencillez.